Hola, queremos darles la bienvenida a una jornada más de nuestros miércoles con sentido. Miércoles con sentido de la Clínica Orlan, hoy a cargo del servicio de rinología. Queremos agradecer a las directivas de la clínica y al grupo de medios audiovisuales, el cual nos está prestando toda su ayuda en este recorrido a través del mundo de la rinología, que para muchos es algo que hasta ahora pues es algo desconocido, y para lo cual hemos querido hacer esta presentación para darle un poco más de énfasis y explicación a todo lo que hacemos día a día por nuestros pacientes. Hoy queremos presentar a la doctora Sara Vélez, cirujana plástica facial y otorrinolaringóloga, y quien les habla, Guillermo Landines, también cirujano plástico facial y otorrinolaringólogo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces. Para comenzar a hablar qué es la rinología, entonces es el área que va a estar encargada de diferentes patologías a nivel de la nariz. No solamente se va a encargar del área externa como deformidades nasales, sino también diferentes problemas que están por dentro de la nariz, como desviaciones complejas del tabique nasal, tumores de los senos paranasales, algunas enfermedades crónicas como la rinitis alérgica y también la sinusitis. En esta área entonces vamos a trabajar en conjunto, no solamente vamos a trabajar los rinólogos, a veces vamos a necesitar de otros colegas que tengan otras especialidades como los neurocirujanos, los plásticos oculares, en algunas ocasiones los maxilofaciales y también, ¿por qué no?, pues otros rinólogos compañeros cuando las patologías son muy difíciles. Sí, exactamente, eso es algo que muchos de nuestros pacientes nos preguntan: doctor, ¿qué es la rinología? ¿Por qué el otorrino me remitió con ustedes? Es algo que pues es importante aclarar porque pues es una especialidad que no es muy común. De hecho, somos pocos quienes atendemos esta especialidad y queremos precisamente hacer énfasis en eso. O sea, de un sentido muy práctico es explicar que nosotros estamos dentro de toda el área de la otorrinolaringología, enfocados en la nariz y los senos paranasales y toda su patología, en donde vemos casos mucho más complejos y donde todos se apoyan en nosotros para resolver los casos que se nos presentan, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros como rinólogos? Entonces, obviamente es mejorarle la calidad de vida a un paciente que tenga una enfermedad, una patología nasal o de los senos paranasales, que ya tenga un nivel de complejidad mayor y que por lo tanto nuestro compañero otorrino no les pueda ayudar a resolver, que era lo que decía ahorita Guillermo con respecto pues a qué es nuestro trabajo. Y pues dentro de las áreas de trabajo, pues como pueden ver, es muy amplia. Vamos a ver desde deformidades nasales que pueden ser del nacimiento, llamadas también congénitas, diferentes traumas nasales complejos, podemos tener diferentes patologías internas, las pacientes que tienen huequitos o llamadas perforaciones septales, aquellos que tienen dificultades del olfato. Recordemos que ahorita con el COVID ya estamos teniendo pues más pacientes que tienen dificultades con el olfato, cada vez se hace mucho más como énfasis en que esto es importante, y también personas con poliposis nasales y tumores, Guille. Sí, exactamente, pues es la atención a todas estas patologías, como lo mencionábamos antes. Sí es un enfoque mucho más profundo a todos los problemas que pues el otorrinolaringólogo en su día a día, pues aunque pudiera resolverlo, no carece más bien de todos los elementos prácticos o teóricos, por decirlo así en alguna forma, para lo cual pues se apoyan en nosotros, ¿no? Igual dentro de todas estas áreas pues hay unas patologías que se muestran mucho más frecuentes, ¿no?, en el día a día. ¿Cuáles te tocan a ti normalmente en tu consulta de rinología, por ejemplo? Dentro del área de rinología pienso yo que tenemos nosotros como una subdivisión, ¿no? La división inicial es patología inflamatoria de senos paranasales o toda la patología de senos paranasales y base de cráneo, y lo otro es la parte estructural de la nariz también, que tiene muchos problemas que tratar. Entonces eso genera pues una alteración en la calidad de vida, y por eso cuando ya existe una alteración estructural bastante importante, bien sea por traumas, o sea un golpe, bien sea por cirugías previas, o bien sea también porque pues, la persona ha nacido con una alteración estructural, pues nosotros nos encargamos de eso, y eso es lo que básicamente nos llega más a nosotros en el área de la reconstrucción nasal, ¿no?
Sí, aquí por ejemplo en la clínica, en la consulta, me llega más comúnmente, por ejemplo, pacientes que han sido previamente operados con cirugías tanto estéticas como funcionales de nariz y que a pesar de su cirugía previa con otros otorrinos o también con otros, pues, otro tipo de áreas, no han logrado mejorar en su respiración. Aquí podemos entonces ver un paciente en el que pues este sí no fue operado previamente, él tuvo una enfermedad que le fue deformando pues su hemicara derecha, como podemos ver, y pues nosotros lo operamos para poderle colaborar y mejorarle tanto la respiración como un poco la simetría de la cara. Aquí están únicamente las fotografías previas al procedimiento. Entonces ya ven que a veces podemos manejar patologías muy complejas. Es también de aclarar una situación. Hay veces pues se cae no diría en el error, sino también en la percepción tanto de los pacientes como de algunos colegas, que el hecho de enviarnos al servicio de rinología una patología muy compleja quiere decir que nosotros lo vamos a resolver totalmente, y eso pues es muy importante aclarar que nosotros, aunque tenemos una especialización, una especialidad y un manejo mucho más enfocado a esto, puede llegar a darse el hecho de que podamos llegar hasta cierto punto, porque hay circunstancias que definitivamente no dan para más. Hacemos pues todo el trabajo diagnóstico, todo el trabajo de seguimiento, manejamos técnicas quirúrgicas que pueden llegar a ser complejas, pero aún así después de eso ciertas circunstancias pueden llegar a persistir, ¿no? Sí, también es importante saber que como vemos pacientes previamente intervenidos o con enfermedades que son mucho más complicadas, a veces no solamente es decirles que no, sino que cuando se le hacen las cosas ya no va a ser el resultado probablemente como al principio, ¿cierto? Entonces, algunos de estos pacientes no los vamos a poder atender acá en la clínica porque aquí atendemos son pacientes ambulatorios, y si necesitamos una mayor complejidad o otra especialidad, entonces los tenemos que mandar a un tercer nivel para que los atienda, por ejemplo, el neurocirujano, también a veces los maxilofaciales, y el paciente muchas veces va a necesitar hospitalización. Entonces es todo eso, que entiendan que los traen a nosotros, pero no siempre vamos a poder operarlos aquí en la clínica, o como dices, no siempre vamos a poder curarles o tenerlos completamente como nuevos, o como resolver ellos a veces completamente su quieren. patología, sí. Lo otro también es que por circunstancias desde el punto de vista anestésico necesitan también ser remitidos a un nivel mayor, un mayor nivel de complejidad. También me lo han preguntado, ¿qué es un mayor nivel de complejidad? Pues eso es el nivel donde se cuentan con los servicios que no poseemos aquí en un medio ambulatorio, como hospitalización, cuidados intensivos, en donde pues la persona por su patología puede tener riesgos que en caso de suceder alguna eventualidad no se puedan resolver acá o necesiten una atención posterior a la cirugía, pues entonces se requiera como una hospitalización, una observación más prolongada. Bueno, entonces ahorita íbamos hablando de las patologías o deformidades nasales externas, como para que los pacientes puedan entender cuáles son, por ejemplo, las que por las que pueden venir aquí a consultarnos a la clínica. Entonces, como decíamos, todas esas secuelas después de un golpe, de un trauma, de un accidente, cuando tuvieron cirugías de nariz previa o si nacieron con alguna deformidad congénita que les está obstruyendo la respiración a nivel de las vías nasales. También corregir algunas alteraciones como del soporte, esos pacientes con silla de montar. Recordemos que aquí en nuestro país hay ex militares que estuvieron en el campo expuestos a leishmaniasis, entonces es muy importante que si estás teniendo cierta deformidad con un hueco en la nariz y prestaste servicio militar en zonas donde la leishmania pues es frecuente, consultes, porque es muy importante hacerte el diagnóstico y nosotros podemos ayudarte también en el tratamiento de rehabilitación y de estas secuelas. Sí, es súper importante y bueno, yo pues me imagino que tú también lo comentarás, porque los pacientes vienen con una concepción de que la cirugía de la nariz es así diga reconstrucción o así sea manejo de válvulas o manejo de la estructura, piensan que es algo como banal, algo como rápido, a pesar de que el otorrino general les haya dicho que
que pues no pueden manejar eso, por eso es algo de los que ellos tampoco entienden. Y es declarar que la cirugía nasal es una cirugía demasiado compleja. Compleja no solo por la complejidad técnica que requiere entrar a cirugía, reconstruir toda la estructura, a veces con elementos que ni siquiera existen dentro de la propia nariz, sino también en un proceso postoperatorio y cicatricial que puede llegar a alterar el resultado inicial que tuvimos en la cirugía. Y no me refiero solo al resultado estético, sino al resultado funcional, que es básicamente para lo que nosotros pues trabajamos en este campo, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente entienda que esto es un proceso, no es un proceso que solo es con la cirugía y quedó. Es un proceso que depende del 50% restante de su recuperación, y su recuperación incluye cuidados y la cicatrización per se, ¿no? Sí. Que aunque tengan unos buenos cuidados, puede haber factores cicatriciales que puedan alterar todo lo que inclusive lo que planeamos, realizamos y también lo que ellos han cuidado. Sí. Bueno, entonces también como para que continuemos conociendo un poco más de esta subespecialidad del otorrino, también trabajamos para a veces cerrarles los huecos, como llaman en la nariz, o las perforaciones. A veces hay personas, otorrinos, que les dicen, no, eso no hay nada que hacer, déjese así, pero no siempre se debe dejar así, y también en ocasiones podemos brindarte una solución, no solamente con tratamiento quirúrgico, también a veces te podemos ofrecer unos mejores tratamientos médicos. Y actualmente ya, pues a mí inicialmente me tocó que uno siempre sacaba cartílago de oreja, interponía, toda era con visión directa, pero bueno, ahora hay unas técnicas con endoscopio, colgajos, hay también otro material pues como de dura que viene de otras partes para ayudarnos a estos cierres. Todo eso ha ido evolucionando mucho para que no se desanimen porque tienen un huequito en la nariz, todavía hay algo para hacer en muchas ocasiones. De todas maneras, bueno, insisto en lo que mencionaba yo antes, esas perforaciones septales en este caso son también a veces difíciles de tratar. Sí, tienden a volver a abrirse, ay Dios. Claro, eso genera una frustración no solo pues en el paciente que lo posee, sino también en nosotros, ¿no? Nosotros somos los primeros que queremos que esto se resuelva de una manera pues favorable, pero muchas veces pues no sucede así porque la nariz igual tiene un medio muy difícil para cicatrizar, un medio húmedo, con bacterias, expuesto a un flujo de aire muy fuerte, que también altera las circunstancias cicatriciales, ¿no? Y eso pues también hay que advertirlo, ¿no? Hay que decirlo siempre en la consulta. Vamos a intentar el cierre de tu perforación para que respires mejor, no tengas tantas costras, no tengas sangrados, y también pues como para que no siga creciendo y genere una deformidad también externa. Sí. Pero pues es de saber que también la perforación puede volver a aparecer. Sí, es más común de lo que uno cree, tienden a volver a aparecer, o a veces no todas hay que cerrarlas. Por eso es importante que si crees o has visto que tienes una perforación, es mejor que te evaluemos, porque no solo, o sea, lo más importante no es ni siquiera que tengas el huequito, sino que hay que saber por qué está eso ahí. No es muy común, pero a veces también hemos encontrado tumores que le están ocasionando al paciente, o enfermedades autoinmunes que necesitan un estudio por reumatología, un tratamiento adecuado, o, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de esa paciente con leishmaniasis que consultó inicialmente, no le decían que tenía, y cuando finalmente supieron ya tenía la nariz y la boquita muy afectada? Sí, destruidas prácticamente. Sí, entonces es muy importante eso, que si bien no siempre hay que cerrarlos, que a pesar de que hagamos una cirugía no siempre vamos a lograrla con éxito, es importante que consultes para que sepamos por qué tienes eso ahí y mirar a ver qué opciones tienes en caso de que sea asintomático. Así es, así es. ¿Listo? Sí, eso es más o menos de lo mismo que estamos considerando, ¿no? Otra cosa que tenemos que considerar son los tumores nasales. Eso sí, pues están algunos por fuera, aunque aquí sobre todo nos llegan son las secuelas después de que los dermatólogos han resecado esos tumores de piel, sobre todo en el área nasal, que son tan comunes. Nos llegan es porque ya está muy débil el tejido, entonces no pueden respirar bien, y también nos llegan tumores por dentro de la nariz,
que hay que evaluar, hay que tomar biopsia muchas veces y hacer un tratamiento en ocasiones quirúrgico o a veces remitirlo pues a los cirujanos de cabeza y cuello para un manejo mucho más complejo. Exacto, ese es un ejemplo de los casos en los que tenemos que enviar al paciente a un nivel mayor, donde existe la posibilidad de hacer una interconsulta con especialidades que manejan territorios vecinos, ¿no? Porque muchas veces necesita un tratamiento combinado al mismo tiempo. Mientras nosotros resecamos el tumor, tenemos que quitar la base del cráneo, o sea, el suelo del cerebro, y así el neurocirujano o el cirujano de cabeza y cuello reconstruyen esa parte. Por eso es un tratamiento combinado que, pues bueno, es necesario realizarlo en un centro donde se cuente con las dos especialidades. Si bien en general en los centros grandes de la ciudad, como los hospitales, van a encontrar otorrinos, sí, se encuentran otorrinos que también trabajan estas áreas y que son muchos de ellos expertos también en todo el tratamiento de la patología nasal y de senos paranasales, y también van a entrar con otras especialidades a trabajar en los tumores. No solamente, esto no es un área únicamente como del rinólogo, hay otorrinos que en estos hospitales también los van a trabajar. Así y es importante que lo sepan. Así es, claro que sí. Muy bien. Entonces en ellos, como decía Guille, tenemos que mandarlos a un tercer nivel, vamos a estar cerquita de áreas como el cerebro, a veces de vasos que llevan la sangre hacia el cerebro o a otras partes que nos pueden sangrar mucho. Entonces pues aquí no tenemos banco de sangre, no hay cómo hacer transfusiones ni hospitalización, y por lo tanto nosotros podemos evaluarlos, hacerles como todo el abordaje inicial, y si ya se requiere otro nivel de complejidad, lo vamos a remitir a otra parte, pero también pues te podemos hacer el abordaje inicial. Así es. Igual, como es algo más complejo de lo habitual, necesitamos también equipos, ¿no? Unos equipos que son equipos más especializados de lo habitual, y que bueno, aquí podemos llegar a contar con ellos en algunas ocasiones, como el neuronavegador, como el microdebridador. Pero pues también hay equipos pues mucho más especializados para ser manejados en conjunto por las distintas pues, especialidades, ¿no? Este es un tema, la rinosinusitis crónica grave, creo que es entonces uno de los campos donde más vamos a recibir pacientes también en esta consulta. ¿Qué es la rinosinusitis grave? Es el paciente que tiene esta inflamación de la nariz y de los senos paranasales, que dura más de 3 meses, que no se mejora, que ya fue manejada por el otorrino con todo el tratamiento médico, pero pues que no logra mejorar, sobre todo cuando son rinosinusitis crónicas polipoideas, ¿cierto? Los famosos pólipos nasales. Claro, y es muy importante el segundo ítem que aparece ahí, o sea, tiene un mayor impacto socioeconómico para la vida de los pacientes que inclusive enfermedades que se consideran muy graves, como una angina de pecho, la diabetes inclusive, otras enfermedades respiratorias, porque su afección en la calidad de vida es lo más notorio para cualquier paciente que lo sufre. Sobre todo el olfato, que antes no lo teníamos en cuenta, como decía yo previamente, hasta que llegó el COVID, pero estos pacientes pierden a veces como ese sentido como para comer, no disfrutan de la comida y los afecta muchísimo, también les da mucha tristeza, depresión. No solamente es el hecho de verlos con mocos o con la nariz tapada. Claro, limitan por sus síntomas en todos los aspectos de su vida, para dormir, para comer, para oler, para desenvolverse, para trabajar, para estudiar, pierden concentración, bueno, un sinnúmero de cosas. Y el hecho de poder ayudarlos, pienso que no sé si te sucede a ti, pero para mí es una de las mayores sensaciones de alegría al ver que ellos han mejorado, pero de una manera ostensible, inclusive pues con ahora el advenimiento de unos nuevos tratamientos que recientemente contamos, ¿no? Bueno, pues entonces la rinosinusitis crónica grave es algo que definitivamente no es banal, es algo que definitivamente es muy importante, y que gracias a todo esto que estamos hablando, pues nos ha permitido ayudarle mucho a los pacientes, ¿no? Sí, entonces aquí nuestro objetivo es evaluarlos, vamos a revisarles todo. Actualmente hay unos nuevos cuestionarios para saber cómo es la calidad de vida,
También vamos a revisar sus imágenes, las otras ayudas diagnósticas, verificar qué tratamientos tienen y vamos a complementar todo el manejo como con las otras áreas como neumología, alergología. Nos estamos entrenando de manera muy frecuente con todas estas otras especialidades porque como otorrinos nos gusta mucho operar y nuestra residencia fue principalmente para desarrollar cosas quirúrgicas. Pero cuando hablamos de la rinosinusitis crónica y sobre todo ahorita todo este tema de la rinosinusitis crónica con pólipos, entonces ya tenemos que tener también todas estas bases clínicas de biología molecular, de citoquinas, un montón de cosas que antes nosotros no le parábamos muchas bolas, lo habíamos dejado por allá en el pregrado y pues estamos aquí en constante repaso, actualización, yendo a cursos, yendo a congresos para aprender porque todo este tema ha cambiado. Yo no sé si a ti te pasó, pues obviamente, porque eres un poco mayor que yo, pero a mí en la residencia pues me enseñaban con pólipos y sin pólipos, se opera las veces que se necesite, las que no son de operar y listo, no había como mucho Y eso era muy frustrante porque a pesar de que operásemos, el paciente volvía y recaía, ¿no? Sí, y eso recaía, es lo que encontramos ahorita, llegan todos esos pacientes de esa época que tienen 3, 4, hasta 6 cirugías de pólipos nasales previas, ya con todo abierto, pero siguen quejándose un montón de pues, que no se mejoran, que siguen con toda esta afectación de la calidad de vida. Exactamente, así es. Y de todas maneras, pues entonces, ustedes se han preguntado, bueno, ¿de qué están hablando específicamente? Y es el tratamiento biológico, ¿no? El tratamiento biológico es un tratamiento dirigido pues a unos objetivos moleculares específicos que antes pues no se tenían en la mente porque pues no se habían desarrollado como tal, se habían desarrollado para ciertas áreas o cierto tipo de enfermedades como enfermedades oncológicas, enfermedades reumatológicas, inclusive ortopedia lo usan muchas cosas, pero nosotros en nuestra especialidad es muy novedoso. Y básicamente ha sido como el compañero ideal al tratamiento quirúrgico y un tratamiento quirúrgico adecuado, a profundidad, realizado de una manera muy amplia. ¿Para qué? Pues precisamente para ser complementario a ganarle a esa enfermedad, ganarle calidad de vida, ¿no? Sí, pero es muy importante que sepan que pues primero la rinosinusitis crónica al día de hoy, pues el concepto es mucho más amplio de lo que se tenía antes. Entonces hay algunas de estas rinosinusitis crónicas, porque no todas van a ser con pólipos, no todos los pólipos son iguales, que de todas maneras van a necesitar cirugía. Hay otras rinosinusitis crónicas a quienes no se les pueden dar todavía tratamientos biológicos porque sus bases o su origen son distintos a lo que trata este medicamento biológico. Sin embargo, es muy importante para que sepan que al día de hoy ya contamos para algunas de estas personas que cumplen como con esos criterios y ese tipo de enfermedad con otra ayuda más en el tratamiento que son los tratamientos biológicos. Entonces es muy importante que si tú sufres, por ejemplo, de asma, de alergia a los medicamentos antiinflamatorios, tienes pólipos nasales, pues preguntes a tu otorrino, a tu neumólogo, al alergólogo, si te pueden hacer como este estudio y de pronto puedas ser candidato a una de estas terapias en caso de que el otro tipo de tratamiento que se venía dando hace otros años no te funcionó. Pero no es como para que piensen que todos van a ir a manejarse con biológicos, porque como ya dije, no les va a servir a todos, incluso a los que tienen indicación, a veces los tenemos que volver a operar en algunos casos o cambiarlos de medicamento obviamente si no te han hecho cirugía o no fue una buena cirugía, pues todavía tienes el chance de que te hagan una buena cirugía, entonces no tengamos que darte el tratamiento, pero ya tenemos esta opción también para ustedes cuando tienes ese tipo de enfermedad. Así es, así es. Muy bien, y ahorita pues entonces lo mismo, en la rinosinusitis crónica complicada que vemos aquí, tenemos pacientes que han operado muchas veces, entonces a veces nos podemos encontrar con, como vemos aquí en la imagen, con huequitos a nivel de la comunicación entre el cerebro
y la nariz, ¿cierto? Entonces también es otra área, si estás botando líquido claro por un lado de tu nariz y tuviste cirugía nasal previa, sobre todo de senos paranasales, es importante que consultes porque te tenemos que evaluar bien y ofrecerte el tratamiento. Sí, mira, algo que me llama la atención de esta diapositiva es que es exactamente igual a la que con la que hablábamos a los tumores de base de cráneo, ¿no? Ah, Es sí. una que necesita un tercer nivel de complejidad, necesita también un rinólogo más un neurocirujano para hacer una reparación de la base del cráneo, porque de todas maneras, tanto la patología tumoral como la patología inflamatoria, infecciosa, puede generar erosiones en la base del cráneo y pasar al cerebro. Estamos en límites del cerebro, entonces su vecino básicamente va a ser el sistema nervioso central. Entonces, para lo cual necesitamos un manejo muy similar, que obviamente no es para quitar un tumor, sino simplemente para reparar las secuelas dañinas que ha hecho esa inflamación, o inclusive tal vez de una cirugía previa, ¿no? Necesitando los mismos equipos, las mismas colaboraciones con otras especialidades y también los mismos implementos para poder operarlo y repararlo bien. Bueno, entonces, ¿cómo funciona nuestra unidad de rinología aquí? ¿Cierto? No, normalmente nosotros recibimos los pacientes que nuestros colegas otorrinos, a veces también alergólogos, neumólogos o plásticos oculares, evaluaron en sus consultas y consideran que por la patología del paciente ya requiere como algo un poco más complejo y avanzado en los tratamientos. Entonces tenemos una consulta especializada que se llama rinología, la hacemos varios otorrinos con esta subespecialidad y tenemos pues como diferentes áreas, por decirlo así, como más fuertes. Por ejemplo, el doctor Guillermo y yo partimos desde la cirugía plástica facial, entonces hacemos un poco más todo el tema de reconstrucciones nasales y tenemos otros dos colegas compañeros que trabajan todo el tema más de senos paranasales y de tumores. Obviamente todos vemos a todo tipo de pacientes, nos complementamos, nos ayudamos y en caso pues, de que tengamos ya algo extremadamente complejo, paciente múltiples cirugías o con una patología muy extraña, también les podemos ofrecer algo más que es el staff para que entre todos podamos revisarte y te podamos dar alguna solución o algún tratamiento. Sí, la rinología igual comprende muchos procedimientos, no solo la consulta o la cirugía, sino también el seguimiento. Existen también procedimientos en el consultorio, las limpiezas después de las cirugías endoscópicas, que no es simplemente verlos cómo van, sino también retirarles todo el material que se ha dejado, las costras que se van formando, en aras de que tengan una cicatrización mejor, ¿no? Sí, se les hace un seguimiento estrecho, los pacientes saben que cuando tienen estas cirugías complejas no es como en otras cirugías más sencillas que uno solo los ve una vez del posquirúrgico, no, los vemos en general mucho más frecuente para ir limpiando, retirando suturas, si son cierres de perforación tenemos que verificar que ese colgajo que se hizo para el cierre de la perforación esté vivo, si no se esté cerrando, que el paciente no se esté maltratando la nariz, porque eso es otra de las causas de que se nos pueda volver a abrir el huequito, si no el paciente no es juicioso. También hay que estar limpiando, como dices, muchas veces ojalá fuera con endoscopio, cuando tenemos esas cirugías de senos paranasales para que no se nos vuelvan a cerrar los orificios de drenaje y obviamente si son cirugías reconstructivas hay que revisar, nosotros manejamos injertos también de costillas, de orejas que tienen mucho más riesgo de salirse, de moverse, de infectarse, entonces tenemos que estar muy pendientes de esas zonas donantes y también de la nariz porque no va a ser como cuando te hacen una cirugía primaria donde todo está como el lecho mucho más, ¿cómo se dice? Como virgen, mucho más sano sí. para recibir. No, en nuestros casos son pacientes que tienen 2, 3 cirugías previas y tenemos más riesgo de que se nos compliquen. Claro, una cirugía secundaria es aquella que es de segunda o terciaria o cuaternaria. Bueno, secundaria quiere decir de la segunda vez para adelante. No es la primera vez que lo operan. Entonces, existen factores que complican también técnicamente las cirugías, ¿no? La cicatriz. Cicatrices internas, fibrosis, el tiempo quirúrgico es mucho mayor porque el despegamiento también es muchísimo más complejo y también para encontrarnos estructuras que ya están modificadas, ¿no? Estructuras muy débiles, estructuras que tenemos muchas veces que reemplazar, si no es reemplazar y reconstruir.
Entonces todo eso hace que la complejidad de un posoperatorio sea más larga. Además, la inflamación y la cicatrización se vuelve más impredecible también, ¿no? Ah, sí, son pacientes que tienen que entender que cuando los operamos, el resultado final va a tardar muchos más meses que si fuera la primera cirugía, que a veces van a necesitar otra intervención y vamos a, como dices, a veces uno sale de cirugía muy contento, ve que todo quedó bien, pero al pasar del tiempo los injertos se mueven más fácilmente, se reabsorben, la cicatriz los tira hacia un lado, entonces sí, a veces sí tenemos que ser como más, es un área en la que tenemos que tener un seguimiento más cercano del paciente y el paciente también tiene que entender que pues, los resultados no van a ser tan predecibles como antes. Así es. Probablemente no podamos alcanzar un 100% de resultados en muchas ocasiones. Bueno. ¿Qué más? Entonces dice, bueno, la cirugía avanzada, nosotros ahí pusimos la clínica CES. Con la clínica CES, la clínica tiene el convenio sobre todo para estos pacientes de tercer nivel. Aunque ahorita con todo el tema de los cambios en el área de salud, no siempre los podemos mandar como antes a la clínica del CES, pero era nuestro punto como de referencia principal para este tipo de tratamientos. No sé ahora dónde estás, por ejemplo, mandando a tus pacientes que requieren un tercer nivel con todos estos cambios. La clínica CES básicamente pues, es como el referente, ¿no? Igual eso no depende de nosotros muchas veces. No. Además, las otras instituciones pueden también carecer de rinólogos, ¿no? Dentro de nuestro grupo de rinólogos también pues tenemos colegas que también en la clínica CES y pues bueno, depende también de la EPS, ¿no? Los remiten o no los remiten allá. Y eso es algo que quisiera hacer mención. Desafortunadamente con nuestro sistema de salud, pues como está cojeando en este momento, las cosas se han vuelto más difíciles y eso es algo que lo sabemos muy a ciencia cierta y es la oportunidad de atención. Sí, los pacientes dicen que llevan mucho tiempo esperando a veces la cita, aunque en estos días por lo menos yo he sentido que hemos brindado un poquito más de oportunidad. Más de celeridad en la atención. Sí. Exactamente, sí, depende de muchos factores. Pero bueno, dentro de todo, pues no sobra decir que nosotros trabajamos pues con la mayor alegría posible para hacer pues, de nuestros pacientes, la mayoría de los que se pueda atender prontamente, pues una atención adecuada, ¿no? Para todos ellos. Ay, nos faltaba también, a veces hacemos complemento de todas estas alteraciones de las vías lagrimales, porque la vía lagrimal hace parte también de la pared, está en la pared lateral aquí de la nariz, entonces vamos a trabajar muchas veces de la mano de los oftalmólogos, en la parte precisa serían los plásticos oculares. A veces ellos son muy buenos obviamente en toda la parte de la órbita, son oftalmólogos también de base, pero en algunas ocasiones el paciente tiene alguna enfermedad o alguna desviación, algo más complejo a nivel de la nariz, que obviamente ellos no están entrenados para manejar. Entonces nosotros entramos en compañía para manejar patologías que pueden estar afectándole al paciente en el drenaje de sus lágrimas y poderlas resolver. Acá también hacemos cirugías del sistema lagrimal, siempre y cuando correspondan a la parte que desemboca la nariz, porque si ya es algo mucho más a nivel de los canalículos o más cercano en el ojo, sí debe ser siempre en conjunto con el plástico ocular. Así es. No sé qué más querías decir. No, pues por ese lado pues estamos pues cubriendo pues todas las áreas vecinas, ¿no? Y con todos nuestros colegas especialistas Sí. pues hacemos interconsultas. A veces pues puede ser de manera ambulatoria, ¿no? Que ellos los vean por un lado como para darnos conceptos adicionales que nos ayuden a nosotros a clarificar muchas cosas, o también ellos nos piden a nosotros conceptos para aclararles a ellos sus dudas, ¿no? Correcto. Bueno, entonces era como, espero que les haya quedado claro todo lo que podemos manejar a nivel de rinología acá en la institución o en general pues en la ciudad, porque como ya les comentamos, rinología no solamente la tenemos acá en la institución, sino que hay otros colegas que también cubren este tipo de áreas
y es importante que si tienes una enfermedad de la nariz o una deformidad nasal o crees que tienes un tumor, algo que no te esté dejando respirar y que de pronto el colega otorrino no te lo haya podido resolver, podemos todavía ofrecerte quizás otras soluciones y unas opciones para que se te puedan mejorar tus síntomas o podamos pues ayudarte para las diferentes deformidades que tienes externamente. Así es, pues bueno, pues entonces ya damos pues por concluido nuestro tema de rinología. Espero que hayan pues tenido pues como una claridad mayor de lo que es nuestra especialidad. Siempre saben todos ustedes que estamos dispuestos con el corazón a atenderlos, a resolver dentro de lo que esté en nuestras manos todo lo que ustedes pues nos puedan llegar a comentar y bueno, no, estamos para ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y aquí los esperamos. Gracias.